Estimados amigos, queridos colegas, señoras y señores, es un honor darle la bienvenida en la Casa Rosa hoy a la velada dedicada a uno de los capítulos más importantes de la historia del siglo XX. Nos reunimos hoy día para no solamente ver un documental realizado por la compañía Rusia Hoy, sino también escuchar al destacado analista internacional, ganador del premio, el mejor divulgador extranjero del año 2024, organizado por la Sociedad Conocimiento de Rusia, estimado Cristian Lamesa, quien está hoy con nosotros. Pero hablando de este proceso de Nuremberg, el juicio de Nuremberg no fue, ustedes lo conocen muy bien, no simplemente un proceso judicial, fue un hito moral y civilizatorio. Por la primera vez, los crímenes contra la humanidad fueron examinados públicamente, documentados con rigor y juzgados con el principio de que ninguna ideología, ningún poder, ningún individuo puede estar encima por la ley, encima de la dignidad humana. Hoy día, cuando suenan intenciones de escribir la historia, de disminuir, por ejemplo, el aporte del pueblo soviético a la victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre el fascismo, el juicio de Nuremberg adquiere un valor aún más urgente. Y yo agradezco mucho a nuestro disertante, a Cristian Lamesa, y también a la compañía Rusia Hoy por su trabajo, porque ahora entendemos muy bien que necesitamos esta educación histórica siempre, porque hoy día necesitamos que proteger la verdad histórica. Y el aporte de nuestro disertante, de todos ustedes, porque están aquí, esto significa que están por esta verdad histórica, que tenemos que unirnos en estos esfuerzos. Y yo les deseo una velada enriquecedora, inspiradora, buena, porque no solamente vamos a adquirir conocimientos, pero entendimiento mutuo, que es una historia colectiva que tenemos que proteger, no que pertenece a un Estado, colectiva. Esta es nuestra responsabilidad colectiva, porque recordar no es un acto del pasado, no es una responsabilidad del presente, sino también es responsabilidad del presente, sino también compromiso para las generaciones futuras. Con estas palabras yo cedo la palabra a nuestro disertante, estimado Cristian Lamesa. Hola. Bueno, buenas noches y bueno, para mí es un verdadero honor estar acá con tan queridos amigos, con la señora directora Lina, que es una amiga, toda la gente de aquí son nuestros amigos y para mí es un honor, decía, estar invitado para hablar unos minutos antes de una película que nos va justamente a hablar de un tema tan importante, ¿no?, como los procesos de Nuremberg. Y yo lo que humildemente voy a tratar de hacer es aportar algún otro dato. Siempre me gusta por lo menos intentar que quienes me escuchan se lleven alguna información que tal vez no tenían o algún dato que también les pueda despertar
el interés por buscar y bucear en esa, justamente, y valga la redundancia, búsqueda de la verdad histórica de la que hablaba Dina, ¿no? Porque hoy estamos en un mundo que está repleto de mentiras, de reescritura de la historia, y una reescritura de la historia de una forma bastante perversa, ¿no? Porque busca no solo reescribirla y tergiversar, sino también incluso manchar la memoria de los héroes y de los veteranos, ¿no? Que libraron al mundo entero del nazismo. Porque, como siempre menciono al que fue el embajador estadounidense de la Unión Soviética, Joseph Davis, cuando dijo que hubiese sido solo cuestión de tiempo para que la Alemania nazi conquistar Estados Unidos si hubiesen derrotado al Ejército Rojo, porque sin duda, con todas las riquezas de Asia, de Europa y de África en manos de los nazis y los militaristas japoneses y los fascistas italianos, sin duda hubiese sido cuestión de tiempo para que toda América y los Estados Unidos también cayeran en manos del nazismo. Eso es un reconocimiento que dio un embajador estadounidense en la época de Franklin Roosevelt, que fue otro gran amigo de la Unión Soviética. Así que bueno, y mi aporte hoy va a ser hablar o intentar hablar de otro Nuremberg que hubo, y se lo llamó el Nuremberg empresarial, y fue el enjuiciamiento que se hizo a los jerarcas de la industria alemana, que fueron los que propiciaron la llegada de Hitler al poder, financiándolo, como podemos ver ahí en la imagen. Ahí voy a estar más cómodo. IG Farben, después vamos a ver en profundidad lo que fue IG Farben. A ver, ¿alguien aquí en la sala tiene idea, alguna vez escuchó hablar de IG Farben? Sí. Sí, muy bien, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago, muy bien, Santiago. Uno en toda la sala. Ahora, cuando veamos lo que fue IG Farben, vamos a entender por qué la mayoría nunca oyeron hablar de IG Farben. Bueno, IG Farben fue la empresa, era un consorcio empresario, un grupo de empresas, un consorcio que fue el mayor consorcio de industria química a nivel mundial. No había nadie más grande. Y de todos los rubros empresarios era la cuarta empresa más importante del mundo. Eso era IG Farben, un monstruo. Ese consorcio se conformó en 1925, si no me equivoco. Acá me traje la ayuda a memoria, mi libro La paternidad del mal, donde dedico gran parte de un capítulo a esto. Y ya de movida financiaron IG Farben con 3 millones de marcos de la época, que era muchísimo dinero, para la llegada de Hitler al poder. Y repito, se sabía claramente cuáles eran los planes de Hitler, no es que fue gente desprevenida. Tampoco me gusta cuando se habla de complicidad, no fueron cómplices, fueron instigadores. O sea, el cómplice es el que sabe y deja hacer. No, estos tipos hicieron una contribución de dinero porque después se llevaron muchos beneficios con eso. Que ahora lo vamos a ver en mayor profundidad. Y acá también quiero decir que IG Farben fue el mayor, fue el más monstruoso, pero toda la industria alemana fue cómplice de Hitler. Se beneficiaron con la mano de obra esclava, crecieron gracias a eso, hicieron cuantiosas fortunas, o sea, peor, porque lo llevaba la avaricia incluso a esto. Y ahí vemos que IG Farben, ese edificio que vemos, después vamos a hablar un poquito más, esa era la sede de Frankfurt, el edificio central, que funciona una universidad ahí. Y los lazos de, primero, ahí las empresas que figuran, Agfa, Bosch, Bayer, Casella, Holz, Kallet, son las más conocidas, pero era un consorcio que tenía
muchas más empresas, muchas que ya no existen, pero otras que existen. Vemos BASF, vemos AGFA, vemos Bayer, de las más conocidas, pues. Son empresas que existen al día de hoy. Este consorcio se disolvió hace no muchas décadas. No es que después de la guerra se disolvió, tampoco es eso. Siendo lo que vamos a ver que hicieron estos tipos. Y obviamente los lazos de esta gente no eran solamente nacionales, no eran solo alemanes. Tenían fuertes vínculos, como vemos allá, con Standard Oil, la familia Rockefeller, que a su vez la familia Rockefeller es dueña de Chase Bank. En ese momento, después cambió de nombre, hoy es ahí vemos en la imagen los diferentes periodos, nombres y todo, pero básicamente en el banco de la familia Rockefeller. También tenía vínculos con JP Morgan, también sabemos lo que es la banca Morgan. Curiosamente, estas dos entidades bancarias también colaboraron directamente con el régimen nazi y de hecho en Francia, en la Francia de Vichy, en la Francia ocupada, o sea, el régimen colaboracionista de Vichy y la parte ocupada, directamente con ocupación militar alemana, en ambos sectores eran los únicos bancos extranjeros que estaban habilitados para operar, y lo hicieron durante toda la guerra. E incluso congelando los bienes, los activos de las familias judías francesas. Esa fue la colaboración de estos bancos estadounidenses que tenían fuertísimos vínculos con IG Farben. Yo, a ver si hay algunos datos que no quiero que se me escapen, pero bueno, si no vamos a ir y venir. Bueno, esta empresa, no me quiero adelantar, vamos por orden, porque yo me entusiasmo. Entonces, ahí nos quedó claro el poderío de esta empresa, ¿no? O sea, Hitler no fue un loquito que llegó solo y que tuvo suerte y los alemanes se equivocaron y votaron mal. Sí, votaron mal, todo lo que quieran, pero tenía toda una estructura poderosísima bancándolo. Eran justamente los capitanes de la industria alemanes. Y acá, a ver, estaba Mercedes-Benz, BMW, Hugo Boss. Hugo Boss hacía los uniformes del ejército nazi, de las SS. Yo la verdad, un Mercedes-Benz, sí, perdón. Inclusive al día de hoy todavía hay una de las fábricas que vos decís es la BASF, que está ubicada en Tortuguitas. Sí. Bueno, Bayer. Sí. De todo el mundo. Pero digo, yo no me compraría un Mercedes-Benz ni en broma. O sea, yo veo un Mercedes-Benz y lo veo cubierto de sangre. O sea, porque literalmente alquilaban. Porque, a ver, ¿cómo funcionaba la mano de obra esclava? Estas empresas alquilaban a esas personas que las hacían trabajar hasta morir. Le pagaban un alquiler. O sea, ¿se entiende? O sea, el régimen nazi se beneficiaba cobrando dinero por la mano de obra esclava, y estos caraduras, estos delincuentes disfrazados de empresarios, se beneficiaban con remuneración, con el alquiler de un ser humano. Y ahí dice IG Farben Frankfurt, el edificio que veíamos recién es ese majestuoso edificio. Frankfurt prácticamente la borraron del mapa con los bombardeos de las fuerzas occidentales, de las fuerzas de los aliados occidentales. ¿Y ustedes saben que prácticamente ni un vidrio se rompió de ese edificio en Frankfurt? Curioso, ¿no? Y parece curioso que el mando supremo aliado funcionó en ese edificio después. También la sede del Plan Marshall. ¿Frankfurt está ubicada en la parte este o...? En la parte occidental. Y ahí vemos una cosa interesante. Ahí, esa imagen.
¿Alguien sabe lo que es esa foto? Esa foto es, hablamos de Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz. Auschwitz en realidad eran 3. No era 1, eran 3. Auschwitz 1, que era donde llegaba la gente, ¿no? Y era seleccionada. Los que tenían capacidad para trabajar o para ser útiles, como mano de obra esclava, lo que fuese, iban a los barracones, se instalaban. Los que ya no servían, entre comillas esto, los niños, los ancianos, la gente enferma, todo, iban a el más conocido, que es Auschwitz-Birkenau, que era el Auschwitz II, que era lisa y llanamente a donde los llevaban, a las cámaras de gas y después a los crematorios. Sencillo. Ahora, ¿cuántos escucharon hablar de Auschwitz-Monowitz? No. Se los presento. El Auschwitz III, fundado en 1942, y era, yo esto lo digo un poco con cierto sarcasmo, ¿no? Pero digo que mientras toda la industria alemana, y repito todo, Siemens, Krupp, todas las empresas se beneficiaron con la mano de obra esclava. Todos tienen las manos llenas de sangre. Ahora, IG Farben es el único que se pudo dar el lujo, aquí es donde viene la ironía, se pudo dar el lujo de tener campo de concentración propio. La fábrica Buna, es esa Auschwitz III, Monowitz. Hasta 80.000 personas llegaron a trabajar. Llegaron a estar esclavizadas en el mismo momento en esa planta, que era una planta que producía caucho y combustibles sintéticos para el esfuerzo bélico, obviamente. Los médicos de la SS los chequeaban la salud de los esclavos hasta que no daban más y los llevaban a Birkenau para matarlos, a los que no morían directamente ahí en la misma fábrica. El individuo, bueno, IG Farben fue el que producía el Ciclón B, era parte del negocio. Esta empresa, Degesch, que después se transforma en Degussa, y que también funcionó hasta hace unos pocos años, era la empresa que comercializaba el gas Ciclón B, con el que se mató a millones y millones de personas. Y no solo que obviamente es terrible el genocidio contra el pueblo judío, pero no fue solamente el pueblo judío, también fueron millones de soviéticos que fueron asesinados también. Es más, de hecho, ese gas se probó por primera vez en 500 prisioneros de guerra soviéticos. Fueron las primeras víctimas del Ciclón B. Y este individuo que vemos ahí, ¿saben quién es? Joseph Mengele, o Mengele. ¿Qué nos dice la historia? Que Mengele, ¿qué hacía en los campos de concentración? Experimentos médicos científicos. Pero ¿cuántos nos dicen que la mayoría eran encargados por Bayer? La mayoría eran experimentos para vacunas y para diferentes terapias y medicamentos que generalmente terminaban en la muerte de quien era utilizado. A esos no los alquilaban, los compraban. Literalmente, compraban a los prisioneros para experimentar. Mengele era un sádico, era un hijo de su madre, sin duda alguna. Pero no es que lo hacía porque era un sádico y se divertía, seguramente también. Pero digo, lo hacía porque era trabajo. Y era trabajo pedido y contratado por Bayer, principalmente. Yo no tomo una vallaspirina ni en pedo, perdón. En eso yo me volví totalmente fundamentalista. Entonces, lo que hacían estos tipos era realmente terrible, era realmente monstruoso, y todo para lucrar. IG Farben cuenta la historia que, es más, en la acusación y no quiero extenderme mucho más, pero creo que es interesante esto.
en la acusación que se le hace cuando se los enjuicia, en ese Nuremberg empresario, parte de la fundamentación del fiscal, el fiscal Telford Taylor, que es él, que hizo un gran trabajo. Porque a veces que porque los yanquis no nos caen simpáticos, metemos a todos en la misma bolsa. No es todo lo mismo. Y hay que reconocer a los que hicieron muy buen trabajo. En la acusación se sostiene algo que es real, y es que los planes de invasión los hacía la Wehrmacht junto con IG Farben, ya previendo las empresas de cada país que iban a caer en poder de IG Farben. Empresas químicas, empresas de todo el sector de IG Farben, ellos iban a apoderar. Empresas en Polonia, en Francia, en Unión Soviética, en todos los lugares, IG Farben era el que iba y tomaba el botín. Eran los que producían la pólvora, eran los que producían elementos de lo que era todo el arsenal, ¿no? Que llevan productos químicos, etc. Obras públicas, o sea, estaban en todos los negocios. O sea, si matás porque sos un loco fanático es horrible. Ahora, si conspirás para matar, para llenarte de dinero, es peor. Es peor. Bueno, aquí están cuando estaban leyendo las acusaciones. Estos son algunos de estos delincuentes que eran directores y diferentes rangos empresariales de IG Farben. En el Nuremberg del que vamos a ver la película, se enjuiciaron a 24 jerarcas nazis, de los cuales se absolvieron a 3, se condenaron a duras penas a 9 y se colgaron, como debía ser, a 13. Los delitos que cometieron estos tipos no son menores a los que habían hecho esos cargos militares y políticos. Yo siempre digo que ahí es cuando vemos dónde está el poder de verdad. Más allá no nos vamos a meter en cuestiones políticas locales, pero ¿dónde murió Miguel y dónde murió Martínez de Oz? Uno murió en su departamento de Cábala y el otro murió en una celda. Ahí es donde vemos dónde estaba el poder de verdad. Y ahora vamos a ver dónde está el poder de verdad. Yo acá, quiero ser respetuoso con el tiempo, pero creo que vale la pena, les quiero leer los cargos. Los cargos eran 5 cargos. El primero de los cargos, la planificación, preparación, iniciación y ejecución de guerras de agresión y las invasiones de otros países. Segundo cargo, crímenes de guerra y crímenes contra toda la humanidad a través del saqueo, la expoliación de los territorios ocupados y la incautación de plantas en Austria, Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Francia y Rusia. Tercer cargo, crímenes de guerra y crímenes contra toda la humanidad a través de la participación en la esclavitud, la deportación para realizar trabajos forzosos a una escala gigantesca de prisioneros del campo de concentración y civiles en los países ocupados, y los prisioneros de guerra y el maltrato, el terror, la tortura y asesinato de personas esclavizadas. Ese es el cargo más grave, el tercero. El cuarto dice la pertenencia a una organización criminal, la SS, y el quinto era actuando como líderes en una conspiración para cometer los delitos mencionados en los cargos 1, 2 y 3. Bueno, a ver. En este caso, a varios se los absolvieron, a un gran número se los absolvió. El que tuvo la mayor condena fue 18 meses, fueron entre 18 meses y 8 años la mayor condena.
En la práctica, ninguno estuvo más de 1 año y medio detenido. Otto Ambros, este personaje particularmente tenebroso, además de el trabajo en Auschwitz-Monowitz, también administraba la fábrica de IG Farben en Dygerfurt, Polonia, donde se producían los gases nerviosos Tabun y Sarin, en cuyo desarrollo participó Ambros. Esta planta química tenía un campo de concentración con unos 3.000 prisioneros que eran utilizados para las tareas más peligrosas y a los cuales se usaba como cobayos para probar los efectos mortales de los gases que desarrollaban. Esta delicia de persona no solo que fue indultado por sus crímenes, sino que todos tuvieron un futuro brillante después de ser indultados. Todos volvieron a la actividad empresaria, volvieron a ser contratados por IG Farben o por otras empresas, pero este encanto del ser humano también trabajó para Dow Chemical de Estados Unidos como asesor del Cuerpo de Químicos del Ejército de los Estados Unidos y como asesor de Konrad Adenauer, ese personaje que nos quieren pintar que fue un preclaro personaje de la Nueva Alemania. ¿Nueva Alemania dónde? Bueno, acá a estos tienen este signito acá, es una condecoración al mérito, porque fueron condecorados también después, años después en su vida civil. Por ejemplo, a Butterfish, Henry Butterfish, que es le dieron la Gran Cruz del Mérito de la República Federal de Alemania. Y a Friedrich le dieron la Medalla de Servicios Distinguidos de Baviera y la Cruz de Servicios Distinguidos de la República Federal Alemana. A mí me parece que se tendría que haber escondido bajo de la cama, avergonzado por el resto de su vida, y la sociedad a la que pertenecían lo mismo. No, acá se los distinguió, todos, repito, murieron de viejitos en su casa, tranquilamente. Bueno, ya lo mencioné. Bueno, también fue condecorado. Una cosa que nos explica de alguna manera cómo cuando se habla de la Unión Soviética fue demasiado grande. Y evidentemente a la Alemania nazi no se la desnazificó lo suficientemente como debería haber sucedido. Y para cerrar y ser respetuoso del tiempo, ¿quién es este personaje? Este personaje es un personaje central en esta trama, John McCloy. ¿Quién fue John McCloy? John McCloy fue un personaje que, un abogado, un hombre de Wall Street, un hombre del establishment, que también tuvo vida en la función pública en su país, en Estados Unidos, pero un hombre de Wall Street. Creo que uno de los pocos errores que cometió Roosevelt, y lo digo sinceramente, no con ironía, porque creo, y repito, algunos me lo han escuchado decir, lo banco mucho a Roosevelt, fue un gran presidente y un gran amigo de la Unión Soviética. Pero este personaje nefasto, en su trayectoria profesional, antes de la guerra, fue asesor de qué empresa importante a nivel mundial, de IG Farben. Fue presidente del Chase Bank, fue presidente de la Fundación Rockefeller. Después de la guerra fue nombrado, durante la guerra fue subsecretario de guerra y fue el que se opuso a los bombardeos a el campo de concentración de Auschwitz y a las líneas férreas, porque dijo que no, que era una operación muy complicada. ¿Yo le estaría cuidando el negocio a IG Farben? Porque capaz le complicaba el negocio. También capaz que por eso no cayó ninguna bomba en el edificio.
No sé, estoy siendo mal pensado, seguramente. Pero lo más interesante es que fue alto comisionado para Alemania después de la guerra. Y con ese cargo a estos tipos se los enjuicia en el 47, el juicio termina en el 48, son condenados, condenas irrisorias, pero son condenados, y en el 49 este hombre los indulta. A todos. No solo los indulta, sino, y no solo a ellos, indultó a Krupp, a todos los jerarcas, empresarios, pesados de verdad, sino que también ordenó la restitución de sus bienes. O sea, le faltó beso, medalla y aplauso. Después, bueno, obviamente tuvo vinculaciones con la CIA. No quiero olvidarme de nada, pero bueno, las vinculaciones de este hombre realmente... pero no se puede creer el desparpajo. Igualmente, yo decía, fue uno de los errores, bueno, nombrarlo subsecretario de guerra. Ahora, todo esto que hizo ya lo hizo con la administración Truman. Truman, un delincuente, así que ahí empieza a cerrar todo. Pero digo, evidentemente todo lo que hizo fue aparte. Se opuso a un plan que se había propuesto para desindustrializar totalmente Alemania. Él se opuso fervientemente, argumentando que iba a ser mejor una Alemania con poderío industrial justamente para enfrentar a la Unión Soviética, ya preparando la Guerra Fría, al país que más sufrió justamente al nazismo. Entonces, para concluir, ¿se desnazificó Alemania? Evidentemente no. Evidentemente no. Porque los jefes de verdad eran estos. No era ni Goering, no era ni Hitler, esos eran degenerados, monstruos, lo que quieran. Pero estos eran los jefes. Y con esto, con estas medallitas, yo me explico a Merz hoy. Me explico a von der Leyen. Me explico a Annalena Baerbock. Y me explico a todos estos... A Kallas. A Kallas, bueno, no es alemana, pero pongamos acá y acá. Sí. Sí. Todo ese nazismo que tienen en la sangre las élites políticas europeas. Entonces, y para cerrar y agradeciendo su atención y esperando haber contribuido en algo nuevo a vuestro conocimiento, cuando el presidente Vladimir Vladimirovich Putin habla de resolver las causas profundas que llevaron a la guerra hoy de la OTAN contra Rusia en Ucrania y habla de desnazificar, es desnazificar en serio, aprendamos del pasado y que realmente no quede nada de ese germen, de esa semilla inmunda que es lo que se dejó en estos tipos y en esa sociedad que siguió conviviendo con estos tipos y tratándolos como grandes señores cuando eran delincuentes, incluso me atrevería a decir peores que los que terminaron colgados en el primer Auschwitz, en el primer Nuremberg, perdón. Gracias. Cristian, me parece que tenemos algunas preguntas, no sé si quieres contestar ahora. Yo porque no quería quitar tiempo a la película, pero yo por mí, si me dejan hablar, están perdidos. Bueno, Krupp estuvo en este... Krupp, sí, claro. En este mismo. No, en este juicio no. No, este fue a los jerarcas de Richard Farrell. Pero Krupp fue juzgado también, después fue indultado, toda la misma porquería a todos estos delincuentes. Una pregunta, ya que esta gente fue jugada por el bando anglo-sajón sionista, ¿por qué la Unión Soviética no lo jugó posteriormente? ¿Qué impidió que lo jugara debidamente? A ver, hay que ponernos en el contexto histórico. La Unión Soviética y los Estados Unidos fueron grandes aliados y grandes amigos hasta el momento en que desgraciadamente dejó de respirar Franklin Delano Roosevelt. Una vez que toma el poder el desquiciado enfermo de Harry Truman, la historia cambia completamente, no por parte de la Unión Soviética, por parte de los Estados Unidos.
Yo siempre digo, y lo digo con mucho cariño para mis queridos amigos rusos, que los rusos son hasta exasperantes en el cumplimiento de su palabra. Coincido totalmente. Hay veces que dicen, no, pará, ¿por qué? A Ucrania le pagaron escrupulosamente el tráfico de gas por su territorio mientras estaban en esta guerra que estamos ahora. Nunca dejó de hacerlo. Bueno, la Unión Soviética cumplió a rajatabla hacia el 9 de agosto de 1945, le declara la guerra a Japón e inicia la Operación Tormenta de Agosto para liberar a los territorios ocupados por los salvajes japoneses y derrotar a ese régimen. Después es largo hablarlo, pero hasta eso cumplió la Unión Soviética, siempre cumplió su palabra. Del lado occidental, desgraciadamente, no sucedió eso. Estos delincuentes quedaron del lado de Alemania Federal y obviamente la capacidad de la Unión Soviética para lograr agarrar a estos delincuentes y juzgarlos se había vuelto mínima. Este juicio dijimos que se inició a mediados del año 47. Claro, exacto. El largo brazo de la ley soviética a ese lugar. Bueno, de vuelta, fíjense el terrible régimen criminal que había en la Unión Soviética, que estos tipos no le pasó nada, ni el viento los rozó. ¿No lo pudieron agarrar antes, en el 45, o sea, antes del fin? Lo que pasa que, a ver, nosotros sabemos que muchos de los criminales, de los peores criminales, iban para el lado occidental. Claro, iban porque sabían que del lado soviético no iba a haber misericordia por los crímenes que habían cometido. Entonces los tipos huían y quedaron, y ya hay que recordarlo, Roosevelt muere en abril, un mes antes de la victoria. Ya en ese momento empieza a cambiar la lógica. Empieza a cambiar la lógica de cooperación, la lógica de todo. Entonces, y un tipo como Churchill, ya ahí se le salió la cadena de vuelta, porque trabajó bien, al comienzo trabajó bien Churchill, porque entendió que la amenaza real era Hitler, no el comunismo, aunque era súper anticomunista. Derrotado Hitler, volvió a las andanzas. El famoso plan impensable. El plan impensable, el paperclip, todo eso se empezó a hacer. Se empezó a cimentar lo que iba a ser después la Guerra Fría, empezar a tomar criminales para formar la CIA, la OTAN, todo eso se empezó a hacer ahí. Entonces, obviamente, la cantidad de nacionalistas ucranianos que fueron a parar a Canadá, ¿qué fue casual? ¿No les gustaba el clima? No, los iban ubicando. A muchos ustachá croatas los ubicaban en el Vaticano, iban a España, algunos por acá por Sudamérica. Estaba todo organizado. Hoy vos sabés que, bueno, yo soy profe de historia y miro muchos canales de geopolítica, entre ellos un canal que se llama Geopolítica Actual, en español muy bueno, Geopolítica Actual. Y hablaba de eso, que a veces los rusos o Rusia es muy respetuosa del derecho internacional y Occidente, anglosionista, no, habla de reglas. Y por ahí pasa que a veces son demasiado ingenuos, o no sé cómo llamarlo, y bueno, esas cuestiones, lo que vos decís. Mira, hoy lo decía en un comentario que me pidieron para Izvestia, para el canal ruso, sobre el tema de la piratería. Hoy parece que está de moda de vuelta a la piratería. A ver, yo a Donald Trump, el 90% de lo que está haciendo lo banco. Y lo digo públicamente, y lo digo en canales. Para mí, el segundo mandato es otro Trump. Pactó con Biden después de la reunión famosa que salió sonriendo. Pactaron entre los dos con el sionismo, pactaron. Yo por eso dije, el 90% de lo que está haciendo Trump, yo lo banco. Lo que está haciendo en Ucrania, yo creo que realmente... No, bueno, lo debatimos después. Yo voy a otra cosa. En esto puntual, del Caribe, de las narcolanchas, el barco petrolero que agarraron. Y yo decía, si esto lo hacen piratas somalíes en el Golfo de Adén, todos decimos piratas. Exacto. A ver, ahora que Trump está tan enojado con los somalíes, se parece a un somalí pirateando un barco en el Caribe Sur, o los nacionalistas ucranianos atacando barcos con banderas internacionales en el Mar Negro. Entonces, ¿cuál es el problema?
tenemos que rediseñar el derecho internacional. Evidentemente esa va a ser una tarea del nuevo mundo multipolar, porque evidentemente hoy hay un derecho para unos y para otros. Porque, repito, la verdad que, y vuelvo a decir porque tengo como bancar el decir que sostengo que banco a Trump, pero en eso le está pifiando y eso no está bien. Por eso, aunque sean puntillosos hasta la exasperación los rusos en el cumplimiento de la palabra, al final del día lo agradezco ante esto, otra variante que es tengo estos, como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Sí, pero lo que pasa es que para lo último hay como límites porque si no, otro bando te pasa por encima. Y ya es tarde, como se acuerda el Minsk y el golpe en Ucrania y todo. Una pregunta, o una cosa que tengo que decir. Siguiendo esa línea alemana, hoy en día uno que más habla de guerra directa con Rusia es Alemania y Merz, por ejemplo. Sí. Es un tipo de Rothschild y de Morley. Aparte de Macron y aparte de Inglaterra, uno que más habla de guerra directa en 2030 o antes es Alemania. Sí, Merz, que es de BlackRock. Merz, sí. Y BlackRock y Sí. Vanguard. A ver, ¿y qué ese es el tema? Hoy la discusión no es izquierda y derecha, hoy la discusión es globalismo versus soberanismo. Exacto. Por eso tenés unos líderes que están de un lado, Exacto. el soberanismo está Putin, Xi Jinping, Orbán, Trump. Nos gusta, bueno, no me pongas cara, es así. A ver, Yo no coincido con el soberanismo no es hegemónico, no es homogéneo ideológicamente. Vos tenés el soberanista como Fixo, que es un socialdemócrata, y tenés a un centro derecha como es Orbán, tenés un conservador popular como Putin, tenés un comunista como Xi Jinping. Entonces no es homogéneo, pero el globalismo sí es homogéneo, porque todos reciben las órdenes de sus patrones, que es la banca Rothschild, BlackRock y todos esos fondos. Bloomberg, Soros. Sí, Soros es la cara del demonio globalista de Soros. Muy bien el aporte. Bueno, Cristian, pasamos con la peli y después si hay más preguntas. Muchas gracias. Por primera vez en la historia de la humanidad, los criminales que tomaron el control de un estado entero y lo convirtieron en un instrumento de sus monstruosos crímenes, comparecen ante un tribunal de justicia. Fue una condena del nazismo que trascendía los límites de un solo país. Fue el primer juicio colectivo contra criminales de guerra, un precedente fundamental. Fue el juicio de las naciones contra el nazismo. Berlín, capital de Alemania. Hace 80 años aquí se llevó a cabo la batalla final de la guerra más terrible por el derecho de vivir sin nazismo. El símbolo de aquella liberación fue la bandera roja izada sobre la cúpula del Reichstag por los soldados del Ejército Rojo. La cúpula ya ha sido reconstruida. Hoy es nuevamente un símbolo de Alemania. Sin embargo, sobre los acontecimientos de hace 80 años se habla aquí sin detalles concretos. Esta es una exposición urbana permanente que cuenta por lo que pasó a Alemania. Se narra de manera detallada y vívida el colapso de la República de Weimar, Hitler en el Reichstag, la guerra y sus víctimas inocentes. Pero al caminar entre las fotografías uno no encontrará la imagen principal de aquella victoria, la imagen de la bandera. En la Unión Soviética, ya el 3 de mayo de 1945, el periódico Pravda había publicado esta fotografía histórica. El día anterior la había tomado el fotoperiodista Viktor Tyomin. Hizo las fotos codo a codo con las personas que tomaron la Cancillería del Reich. Pensaban que lo más importante era asaltar la Cancillería. Para mi padre, Viktor Tyomin era un verdadero héroe. Ellos lo consideraban casi invencible. Esta es la ciudad de Berlín y el edificio del Reichstag.
tras ser tomado. Estos son los corresponsales soviéticos frente al Reichstag. Aquí está mi padre. El mayor orgullo para nuestra familia fueron dos acontecimientos. Que mi padre fuera testigo de la firma del acta de capitulación incondicional la noche del 8 al 9 de mayo en Karlshorst y que cubriera todo el proceso de los juicios de Nuremberg. El 20 de noviembre de 1945 en Nuremberg se inició un juicio sin precedentes en la historia. En el banquillo de los acusados estaban los principales líderes del Tercer Reich, quienes desataron una conflagración mundial y convirtieron los crímenes contra la humanidad en política de Estado. Durante casi un año el mundo observó cómo se hacía justicia. 403 sesiones en 4 idiomas que culminaron con una sentencia definitiva que marcó el inicio de una nueva época. Pero para que el tribunal se celebrara se requirieron meses de negociaciones diplomáticas y enormes esfuerzos organizativos. El significado de la frase «el juicio de las naciones contra el nazismo» se cumplió plenamente. Lo principal es que a día de hoy sigue manteniendo su relevancia. Al menos su esencia sigue siendo la misma, a pesar de los interminables intentos de reescribir la historia. En 1945 nadie dudaba de que los juicios de Nuremberg tendrían lugar. Tras haber sufrido las atrocidades y los crímenes de guerra del nazismo, el mundo esperaba juicio y represalia. El concepto de represalia por los crímenes nació durante la Gran Guerra Patria. Una de las primeras referencias a nivel internacional a la necesidad de llevar a juicio a los criminales de guerra nazis se produjo en enero de 1942, cuando se celebró en Londres una conferencia de representantes de los países subyugados por la Alemania nazi. Al acabar la conferencia, se firmó una declaración en la que uno de los puntos establecía el castigo de los criminales de guerra nazis al finalizar la guerra. La cuestión de cuándo castigarlos se convirtió en un punto de controversia en las discusiones con los aliados. Entre los años 1941 y 1942, la situación en el frente era crítica en la Unión Soviética. El enemigo cometía crímenes monstruosos en los territorios ocupados, violando todas las convenciones y reglas de la guerra. Al comenzar a avanzar hacia el oeste, el Ejército Rojo descubrió una fosa en Baguerovo. Desenterraron fosas comunes de civiles y fosas antitanques llenas de personas fusiladas en la parte europea de la Unión Soviética. Esto fue en 1942. En aquel momento quedó clara la magnitud de los crímenes y la naturaleza de esas órdenes criminales. Era una política de tierra arrasada y de aniquilación de la población civil. Había muchos que pedían que quienes fueron hallados responsables recibieran su castigo de alguna u otra manera. La Unión Soviética no solo hablaba de la necesidad de retribuir y castigar, sino que también recopiló pruebas de manera sistemática para llevar a cabo ese propósito y, lo más importante, estableció la base jurídica para poder exigir responsabilidades. La principal base jurídica en la Unión Soviética fueron los documentos de la Comisión Extraordinaria, que fue fundada para constatar e investigar las atrocidades nazis. La comisión se creó en noviembre de 1942. Las normas de trabajo descritas en el decreto especificaban con mucha claridad cómo se recopilaban los documentos, se registraban los testimonios de los testigos y se realizaban las exhumaciones. Toda la evidencia recabada, todos los documentos y objetos que confirmaban estos crímenes recibían una validación jurídica para el futuro proceso judicial. Así se convertían en pruebas irrefutables que mostrarían la realidad objetiva. Los primeros procesos judiciales contra criminales nazis en la URSS comenzaron a llevarse a cabo en 1943.
Ya habíamos organizado juicios contra los criminales que lográbamos capturar. Un ejemplo es el juicio de Krasnodar, y nada nos impedía juzgar a criminales de guerra concretos por crímenes concretos cometidos en el territorio de la Unión Soviética. Que su veredicto sirva de estruendosa advertencia a todos los fascinerosos nazis, quienes afrontarán un castigo implacable por sus brutales crímenes. En otoño de 1943, la comunidad internacional también creó una comisión similar. Sin embargo, la URSS no se integró en ella. El 7 de octubre, los británicos, en nombre de todos los países aliados, anunciaron la creación de dicha comisión desde la tribuna del Parlamento, sin consultarnos. Stalin, por supuesto, estaba indignado por esa actitud. Y eso sirvió como detonante para que se comenzara a sacar a colación el tema de Rudolf Hess. En mayo de 1941, Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler en el partido nazi, llevó a cabo un extraño acto que hasta hoy permanece como un misterio histórico. Se subió a un avión y voló al Reino Unido, un país que se encontraba en guerra con Alemania. La verdadera razón de este vuelo sigue oculta en los archivos británicos. El gobierno soviético emitió una declaración publicada en el periódico Pravda, constatando que había una guerra, que los nazis estaban cometiendo crímenes atroces y que les aguardaba un justo castigo. Tras el comunicado oficial del gobierno soviético el 19 de octubre, se publicó un artículo en Pravda. Hablaba abiertamente del castigo para Hess y planteaba preguntas retóricas a los británicos. ¿Cuál es su estatus allí? ¿Es él enviado de Hitler? ¿Cómo podemos interpretar su relación con Hess? ¿Por qué no lo han juzgado? ¿Qué es lo que lo impide? La declaración del gobierno soviético publicada en el periódico Pravda constituyó en efecto la primera propuesta entre los países aliados para establecer un tribunal internacional. Al contrario de lo que muchos dicen ahora, que nosotros queríamos ejecutarlos a todos, lo cierto es todo lo contrario. Eran las potencias occidentales las que deseaban la condena política de los criminales de guerra nazis, que se firmara un documento autorizando su ejecución sin más, por tal o cual acto, sin ningún juicio previo. Stalin decía que, si no los juzgábamos, nos tendrían por débiles, por incapaces de probar nada. Aún durante la conferencia de Yalta, Roosevelt intentaba, en relación con Hitler y Mussolini, de lidiar con ellos fuera de un proceso internacional y prefería condenarlos políticamente. Había una profunda reticencia a someter a jefes de Estado a juicios formales. Roosevelt sugirió que, de llevarse a cabo dicho proceso, debía ser privado, sin la presencia de periodistas. No obstante, el tiempo resultó favorable para los líderes del Reino Unido y Estados Unidos. El 28 de abril de 1945, los comunistas italianos ejecutaron a Mussolini y 2 días después Hitler se quitó la vida. En mi opinión, al enterarse de las muertes de Mussolini y de Hitler, los líderes occidentales debieron de haber sentido un profundo alivio. El problema se había resuelto por sí solo. El 26 de junio de 1945 en Londres tuvo lugar una conferencia donde los aliados iniciaron la elaboración de un plan para la realización del juicio de las naciones. Durante la conferencia de Londres se definió el estatuto, se establecieron los principios del juicio y las normas básicas que regirían los procesos, se desarrolló el procedimiento, entre otras cosas. Y así surgieron esas 4 acusaciones: conspiración contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Era crucial mostrar la fuerza del espíritu y la cohesión de los aliados victoriosos, aunque había que superar muchos obstáculos, y cada país guardaba secretos que prefería no sacar a la luz ni debatir. Según el estatuto, el tribunal lo conformarían 4 jueces, uno de los cuales desempeñaría el rol de presidente. El juez británico Geoffrey Lawrence ocupó este cargo. En caso de un empate en las votaciones, su voto sería decisivo.
Había 8 personas sentadas, 4 jueces principales y 4 miembros adjuntos del tribunal. Nuestro equipo vestía de uniforme, el resto iba de civil. La elección de los miembros del tribunal siempre genera interrogantes. La pregunta que todos se hacen es ¿y quiénes son los jueces? La URSS estaba representada por Iona Nikitchenko, exmiembro del Colegio Militar, de la Corte Suprema y Mayor General de Justicia de la Unión Soviética. Tras la muerte de Stalin, él fue completamente borrado de la historia. Hasta lo omitían en las enciclopedias, solo ahora han comenzado a recordarlo. Su adjunto, Volchkov, era una figura meramente técnica, aunque era experto en derecho internacional. Cuando se fijó el objetivo de celebrar un juicio que presentara cargos contra todo el régimen nazi, se asumió la tarea de seleccionar a imputados que representaran todos los espectros de ese régimen. La lista de los acusados fue publicada el 29 de agosto. Incluía 24 nombres, entre ellos el de Martin Bormann, cuyo paradero se desconocía. Durante casi 4 meses, los aliados buscaron a los acusados por todo el mundo. A Rudolf Hess lo llevaron desde el Reino Unido. Nuremberg es la cuna del nazismo. Su campo Zeppelin, con imponentes tribunas diseñadas por el arquitecto Speer, fue escenario de enormes mítines. Irónicamente, el arquitecto de la escenografía del imperio nazi acabó en el banquillo de los acusados a pocos kilómetros de sus propias construcciones. Este es un terreno de 11 hectáreas. Aquí Hitler pronunció sus discursos y en 1935 sus misantrópicas leyes raciales. El Führer decía que Nuremberg era la ciudad más alemana de todas. Así es como se ve ahora. Su arquitectura es la típica de Baviera, tejados de 2 aguas, fachadas coloridas y muchos adornos tallados. Ese era su aspecto hasta 1940. Pero hacia 1945 esta era la imagen que presentaba. Durante la guerra fue intensamente bombardeada por la Real Fuerza Aérea Británica y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En la primavera de 1945, Nuremberg era considerada una de las ciudades más devastadas de Alemania. Se encontraba dentro de la zona de influencia estadounidense, y no fue casualidad que Estados Unidos la propusiera como sede del Tribunal Internacional. Nuremberg fue elegida por una razón muy simple. Era la capital del nazismo. Lo primero lo que pensaron fue Berlín. A los rusos les habría gustado Berlín porque lo tomaron. Fueron ellos quienes obtuvieron la verdadera victoria en la Segunda Guerra Mundial. Los británicos pensaban en Múnich. Ellos sabían que Múnich era la cuna del nazismo. Pero en realidad todos estuvieron de acuerdo en elegir a Nuremberg porque era la ciudad de los congresos del partido. La Unión Soviética aceptó llevar a cabo los juicios en la ciudad de Nuremberg. Por lo tanto, esta fue una decisión colectiva. De hecho, el efecto boomerang que sucedió en esta ciudad tenía un significado muy relevante. Tenía además un significado adicional, ya que se trataba no solo de un juicio, sino de un evento de importancia histórica. Sorprendentemente, el Palacio de Justicia prácticamente no sufrió daños tras los numerosos bombardeos. Hoy en día cumple con las mismas funciones. En el 2010, en el ala este se inauguró un museo dedicado a dicho tribunal. En el ala este del edificio se encuentra la famosa sala del tribunal número 600. Allí se celebraron los juicios de Nuremberg. Está situada enfrente, con grandes ventanas cuadradas en la parte central del edificio. La sala principal del tribunal estaba en el 3er piso, y ahora se ve igual que cuando los estadounidenses la vieron por primera vez. Después del juicio le devolvieron su aspecto original. Este espacio no habría sido suficiente para un evento tan grande, así que lo reconstruyeron, derribaron una pared y duplicaron el tamaño de la sala. Los estadounidenses usaron prisioneros alemanes como mano de obra. Además de la sala del tribunal, en el edificio se habilitaron salas para la prensa y se tendieron kilómetros de cables para transmitir las noticias a todo el mundo. Se esperaba que al menos 250 periodistas acudieran a Nuremberg. Según lo que me contaba mi padre, los estadounidenses controlaban todo allí, porque ellos eran los organizadores, estaban al mando. Es algo muy típico de los estadounidenses, tener a todos bajo control.
Ganadores, perdedores, da igual. Entre los periodistas la situación era muy diferente. Nadie mandaba allí, había una especie de hermandad. En total, la Unión Soviética envió a casi 50 periodistas, fotógrafos, camarógrafos, escritores y artistas para cubrir el juicio. Entre ellos estaba el artista Nikolai Zhukov. Era un maestro de los bocetos rápidos. Con solo unos pocos trazos podía capturar el carácter de una persona y revelar con mucha precisión cualidades internas que posiblemente el propio individuo ocultaba o ni siquiera sospechaba. Los periodistas vivían en el castillo del rey de los lápices, Faber-Castell. Dolgopolov disfrutaba sentándose en el propio sillón del rey de los lápices. Este es un dibujo de Zhukov. Aquí está mi padre sentado en el sillón de Faber. Mi padre me contó que Polivoy llegó, creo, un poco más tarde que todos los demás. Me dijo que llegó cubierto de medallas y todos dijeron: «Oh, ha llegado Polivoy». Entre ellos mismos se valoraban y apreciaban y a él le tenían mucho respeto. La cosa es que el nazismo era una ideología muy popular en Alemania y algunos lugareños intentaron verter ácido por el cuello de la camisa de mi padre. Fallaron y en lugar de caerle en el cuello le quemaron una gran parte de la espalda. Así que él se puso el uniforme de gala que había traído por si acaso. Le gustaba mucho ese uniforme, pero nunca lo había usado antes. Así que todos lo saludaron con respeto. Mi padre se encontró allí precisamente con Boris Polivoy. Boris Polivoy fue un escritor, autor de la obra emblemática muy apreciada y conocida hasta hoy en día, titulada Un hombre de verdad. De vez en cuando salían a pasear juntos cuando tenían algo de tiempo libre. Paseaban por Nuremberg y mi padre me decía que Polivoy era una persona que alcanzaba a hacer de todo, absolutamente de todo. El juicio duró 11 meses y comprendió 403 sesiones. Durante este tiempo se escucharon a 240 testigos y se registraron 300.000 testimonios. La prensa tuvo acceso completo a todas las sesiones y los documentos. Las organizaciones del tribunal entendían que los periodistas no eran meros observadores, sino participantes de pleno derecho en los juicios. En ese lugar habían reunido a los mejores. Habría sido extraño si no lo hubieran hecho. Todos eran de la misma profesión, de la misma sangre. Esos corresponsales no fueron asignados al azar. Ellos pasaron juntos toda la guerra. Con la misma precisión meticulosa con la que los corresponsales habían descrito anteriormente las batallas y habían capturado sus valiosas imágenes, ahora documentaban el curso del juicio. Ellos lograron que tan complejo procedimiento jurídico fuera comprensible para el resto del mundo. El tribunal en sí estaba organizado con gran profesionalidad. Lo que fuera necesario solo se pedía y estaba listo esa misma noche. Ellos poseían documentos alemanes traducidos al ruso especialmente para el juicio. La Directiva para la Gestión de la Economía Alemana, Tareas de Organización de la Economía. Esto tuvo lugar en junio de 1941. Y aquí, incluso antes de que comenzara la guerra, los alemanes, con este documento, estaban planeando cómo trasladar nuestros cultivos de cereal, por ejemplo, de Ucrania a Alemania. Estos mismos documentos formaron la base de las acusaciones. Por parte de la Unión Soviética, el fiscal general fue Roman Rudenko. Sus señorías, comenzaré mi discurso de apertura con el cual concluyen los discursos iniciales de los fiscales generales en este proceso. Mi padre fue el fiscal general en los juicios de Nuremberg. En marzo de 1942 lo nombraron fiscal adjunto de Ucrania y en junio de 1943 fiscal de Ucrania. Era una república que estaba, digamos, completamente bajo ocupación, la más grande de todas las que estaban bajo ocupación. Por eso, a lo largo de ese tiempo, él adquirió una gran experiencia en el enjuiciamiento de criminales de guerra.
Era una gran responsabilidad para él. Y con ese sentimiento percibía los juicios de Nuremberg y su nombramiento en este cargo, pues representaba a un gran país, el país vencedor. Era muy importante encontrar a una persona con una mente viva y ágil que pudiera responder clara y hábilmente a todo tipo de alegaciones de la defensa, especialmente las inesperadas. Los abogados defensores eran muy elocuentes. Muchos de los malditos cabecillas nazis, discúlpenme la expresión, estaban muy bien preparados para responder a todo tipo de preguntas que les podrían hacer. Todos le echaban la culpa a Hitler. Los militares en particular estaban indignados. Decían, no entendemos por qué estamos aquí, porque somos militares. No podíamos desobedecer órdenes. Los militares se mantuvieron firmes diciendo, lo hicimos todo para defender al Estado. ¿Para qué sirve un ejército? Para defender al Estado. Para eso es que trabajamos. Los nazis elaboraron todo un sistema de justificaciones de por qué luchaban. Y de cierta manera, para alguien que no conociera el tema, parecía bastante coherente desde el punto de vista ideológico. Para nosotros ahora parece evidente que fue un ataque no provocado a la Unión Soviética, que fue una agresión. Pero en 1945, para muchas personas, esto no era obvio. Era necesario presentar una base de evidencia sólida para acusar a los alemanes de agresión. Por ejemplo, se discutió la aparición del plan de la Operación Barbarroja, es decir, en qué momento surgió la idea de una guerra agresiva. Y era muy importante entender en qué momento se había formulado. El núcleo de la base de evidencia eran los documentos, y la Unión Soviética insistió en presentar la mayor cantidad posible de testigos, cuyos testimonios fueron muy significativos en cuanto a su impacto en el tribunal. La URSS tenía un testigo cuyos testimonios podían demostrar que la Operación Barbarroja no era solo una operación militar, sino un acto de agresión documentado, que desde el principio contemplaba un trato inhumano a la población civil. Ese testigo era el mariscal de campo Friedrich Paulus, una de las figuras clave en la elaboración del plan. Desde 1943 estuvo en cautiverio soviético. En Alemania lo daban por muerto. Incluso se había organizado un gran funeral. Y el propio Hitler llevó simbólicamente el ataúd de Paulus. En un momento dado, la delegación soviética reveló que Paulus estaba vivo, que estaba en Moscú y presentó su testimonio. Estos testimonios expusieron claramente todos los hechos y las fechas, pero la defensa exigió confirmar esta información. En este contexto, el lado soviético tuvo la idea de traer a Paulus a Nuremberg de manera secreta. Se le informó de ello a Stalin. Stalin accedió, añadiendo un pequeño comentario. Bajo su propia responsabilidad, camarada Rudenko. En aquellos tiempos estaba claro lo que significaba esa frase. Paulus elaboró y preparó con mucho cuidado su discurso para estos juicios, incluso mientras estaba en la Unión Soviética. Es decir, planeó cómo lo iba a decir, qué iba a decir primero, qué iba a decir después, lo anotaba todo en su diario. A Paulus lo trasladaron a Nuremberg de tal manera que ningún servicio de inteligencia occidental se llegó a enterar. Esto es absolutamente asombroso, ya que se trataba del sector estadounidense. Aún así, lo llevaron en coche, disfrazado de uno de los miembros de la delegación soviética. Y cuando la delegación soviética se refirió nuevamente a los testimonios de Paulus, la defensa nazi volvió a exigir su presencia. Mi padre dijo que el lado soviético no se opuso. Entonces, el presidente del Tribunal Militar Internacional, Lawrence, le preguntó a mi padre, ¿cuánto tiempo tardaría en llevar a Paulus a Nuremberg? Dando a entender que tomaría al menos unas pocas semanas. Para lo cual mi padre respondió sucintamente, Paulus podría presentarse ante el tribunal en media hora. Eso causó conmoción. Mi padre me contó, estábamos comiendo, tomando un refrigerio en el buffet del comedor, de pie,
cuando de repente uno de mis conocidos estadounidenses grita: «Michael, ven rápido». «¿Qué pasa? Trajeron a Paulus». Cuando Paulus apareció y Göring lo vio, todo quedó claro de inmediato. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. De las memorias del fotoperiodista Víctor Tiomin. Su testimonio fue un golpe que algunos escritores calificaron como un knockout. No estoy de acuerdo, porque después de un knockout uno se recupera, pero los abogados nunca lo hicieron. No pudieron encontrar nada que decir en defensa de sus clientes, los criminales de guerra, después del discurso de Paulus. En los juicios, Paulus demostró que toda la idea de la campaña había surgido en un momento en que nadie pensaba en la guerra, que Hitler no estaba preocupado por los preparativos de la Unión Soviética para la guerra, que se había planeado de antemano la ocupación de una gran parte del territorio de la URSS y el asesinato de la población en el territorio soviético, independientemente de las acciones del gobierno de la URSS. La Operación Barbarroja y el ataque deliberado. Mi padre creía que este fue el punto de inflexión. Para que el juicio internacional pudiera tener lugar, los aliados tuvieron que realizar un verdadero milagro jurídico, crear un conjunto de reglas a partir de diferentes sistemas legales. Fue muy difícil. Es sorprendente que lo lograran, y cabe mencionar que los aliados tomaron prestadas ciertas ideas del derecho soviético. Por ejemplo, el derecho anglosajón se basa en el precedente. Este es extremadamente importante, y si el precedente existe, otros tribunales lo siguen. En el derecho soviético todo era mucho más simple, y la evidencia documentada por sí sola era suficiente para enjuiciar a la persona. En la tradición estadounidense, que adoptó mucho de la británica, era muy importante el principio adversarial, lo que significa que los abogados, el fiscal y el juez tienen mucho protagonismo. Göring, el mariscal del Reich, intentó usar las reglas del procedimiento a su favor. Göring tenía un abogado muy competente que, además, se consideraba el número uno entre los abogados de la defensa. Göring era el número uno entre los acusados y su abogado era el número uno en el equipo de defensa. Por lo tanto, trató de dirigirlo. De hecho, eligieron una línea de defensa bastante eficiente que, en cierto modo, casi llevó al colapso de los juicios de Nuremberg. El abogado de Göring se desempeñaba más bien como su consultor, pues Göring principalmente se defendió por sí solo. Göring tenía un nivel intelectual bastante alto, era un político hábil y un buen orador. Lo más importante es que, con todo ello, seguía siendo un partidario leal de Hitler y estaba firmemente convencido de que todo lo que había hecho era lo correcto. Jackson interrogó a Göring antes de que lo hiciera el fiscal general de la Unión Soviética. Jackson simplemente confió en su elocuencia y en el modelo judicial estadounidense, donde la presencia personal y el dramatismo son muy importantes para persuadir al jurado, pero es que no había jurado. Por lo tanto, cuando terminó la interrogación, todos dijeron que Göring la había ganado. Luego mi padre tomó el relevo en la interrogación. Se había preparado a fondo y basaba sus preguntas en los hechos establecidos. Página 119 del texto en alemán. El párrafo está subrayado con lápiz rojo. ¿Encontró este fragmento? Muy bien. Sigamos. Voy a citar su declaración. Tienen que ser como sabuesos. Donde quiera que haya algo que necesite el pueblo alemán, hay que inmediatamente sacarlo de los almacenes y traerlo aquí. ¿Usted dijo esto? Su manera de llevar la interrogación fue vigorosa, por lo que al final Göring quedó abatido. Comenzó a presentar a Göring documentos firmados por este, obligándole con ello a reconocer la firma y, por extensión, a admitir su culpabilidad en estos crímenes. La reacción de la prensa internacional al éxito del fiscal soviético no tardó en llegar. El periódico estadounidense Stars and Stripes publicó un artículo muy interesante en el que el corresponsal concluía con la afirmación de que Rudenko fusiló a Göring en la sala del tribunal.
Otros periódicos recogieron esta historia sensacional y comenzaron a repetirla, añadiendo más y más detalles nuevos. Los periódicos latinoamericanos destacaron especialmente en este sentido. No tenían sus propios periodistas en Nuremberg. Siempre inventaban cosas para atraer la atención de los lectores. Por ejemplo, Rudenko llevaba uniforme. Quiere decir que debía tener una pistola, así que habría podido dispararla. Se decían cosas así para complacer al público. La prensa soviética, por supuesto, no se permitía hacer nada parecido. Había personas que no solo cubrían el tribunal, sino que además ayudaron a recopilar documentos para este incluso durante la guerra. Víctor Tyomin, fotoperiodista del periódico Pravda, fotografió cómo el ejército soviético liberaba la ciudad de Lublin, en Polonia. Después trabajó allí para una comisión extraordinaria en el campo de concentración de Majdanek. Es muy agobiante y doloroso contemplar todo esto, pero hay que hacer fotos para que la gente lo vea. Trato de desabrocharme el cuello, pero los dedos me tiemblan tanto que los botones salen disparados por todas partes. Tranquilo, contrólate, me digo a mí mismo. Tengo que hacerlo, pero es muy difícil. Todo lo que veo es demasiado increíble, demasiado monstruoso. El 19 de febrero, en la sala número 600, se proyectó un documental preparado por la parte soviética. Este incluía, entre otras, imágenes del campo de concentración de Majdanek. Hubo una proyección de materiales audiovisuales. La impresión que producía esta película resultó ser muy impactante. Ciudad de Rostov. Estas imágenes fueron grabadas por los camarógrafos Sologubov, Popov y Levitan el 29 de noviembre de 1941. En la esquina de la calle Sovietskaya y Nolnaya, los alemanes fusilaron a 26 habitantes de la ciudad, alrededores de la ciudad de Kerch. Las imágenes de la excavación de esta trinchera antitanque se grabaron el 31 de diciembre de 1941, al día siguiente de la liberación de la ciudad. En este solar fueron exterminados 7.000 habitantes de Kerch. La gente en la sala lloraba, tanto los periodistas como los combatientes, tanto aquellos que nos querían como los que no, o los que nos odiaban. Mi padre dijo que hasta en el banquillo de los acusados se oían sollozos. Para Göring, esta película supuso otro golpe más por parte de la Fiscalía Soviética. Göring al principio dijo: sé que me condenarán a muerte porque me están juzgando de forma ilícita, pero asumo la responsabilidad de todo. Adolf Hitler actuó correctamente. Todos actuamos correctamente. Esa era la postura de Göring. Ese patetismo suyo, en el contexto de la película que preparamos, resultó ser vacío, tomando en cuenta los crímenes que se perpetraron. Más aún porque, como ya he dicho, Göring declaró: asumo la responsabilidad de todo y, por lo tanto, también de esto. El plan que propuso la Unión Soviética y la base probatoria eran bastante sólidos. Hay que entender que a pesar del interés formal de Estados Unidos en castigar a los criminales, ya que los soldados estadounidenses habían luchado y derramado su sangre en Europa, Estados Unidos no estaba directamente involucrado. Es decir, no tenía un compromiso emocional con el tribunal. Para ellos era algo que ocurría, por así decirlo, al otro lado del mundo. Está claro que muchos de ellos, por ejemplo, el propio Eisenhower, estaban al tanto de todo lo relacionado con los campos de concentración. Aquello les impactaba mucho, pero aún así, para ellos era algo que sucedía al otro lado del mundo. La Unión Soviética estaba más interesada desde el punto de vista emocional en asegurarse de que los criminales fueran castigados. Entre los países aliados, Francia tenía una postura similar. Este país había vivido el horror de la ocupación nazi y la humillación del régimen colaboracionista. Ni los británicos, ni tampoco los estadounidenses vivieron la ocupación, así que no tuvieron esa experiencia. Muchos de nuestros ciudadanos estuvieron retenidos como rehenes. Menos que los rusos, pero muchos, decenas de miles. Hubo miles de fusilados, rehenes que ni siquiera eran combatientes de la resistencia. Más de 100.000 trabajadores fueron enviados a trabajar a Alemania. Lo llamábamos servicio de trabajo obligatorio.
Los testimonios de los testigos franceses fueron tan contundentes como los de los soviéticos. Estas personas procedentes de diferentes partes del mundo hablaron de lo mismo, demostrando el carácter sistémico de las atrocidades del nazismo. Marie-Claude Villand-Couturier estuvo en 2 campos de concentración hasta que el Ejército Rojo liberó a los prisioneros. Fuimos testigos de escenas sobrecogedoras, en las que se separaba a parejas de ancianos. Se obligaba a las madres a abandonar a sus hijas, mientras que, junto con el resto de los niños, se las enviaba a la cámara de gas. Ninguna de estas personas sabía qué destino les esperaba. Ella estuvo en Auschwitz y en Ravensbrück. Habló con muchos otros deportados. Permaneció allí durante mucho tiempo y fue una de las pocas personas que pudieron testificar, porque regresó con vida, en un estado pésimo, pero con vida. Día tras día, el tribunal escuchó testimonios sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Francia, Polonia, Yugoslavia y la Unión Soviética. Una de las audiencias más largas, de 3 días de duración, fue dedicada al sitio de Leningrado. En la historia no había ocurrido nunca que en un periodo tan corto muriera tal cantidad de personas. Entonces, por primera vez se habló del número de víctimas por hambre, bombardeos y ataques de artillería. El número total de víctimas se estimó en aquel momento en unas 650.000 personas. Aún en la fase preparatoria, la parte soviética elaboró una lista de testigos. Al final, 3 personas testificaron sobre el caso del sitio de Leningrado: el arcipreste Nikolai Lomakin, el académico Josif Orbeli y el campesino Yakov Grigoriev. Durante el sitio de Leningrado funcionaban 10 iglesias ortodoxas y la vida eclesiástica no se detuvo ni un minuto. Esta es la iglesia de San Nicolás, en el cementerio Balsheochtinskoye de San Petersburgo. Aquí durante el sitio sirvió el arcipreste Nikolai Lomakin. Al igual que otros sacerdotes, celebraba servicios religiosos y liturgias, pero la mayor parte del tiempo la tenía que dedicar a oficiar funerales. En el juicio, el arcipreste testificó sobre lo que había visto con sus propios ojos, de la declaración del testigo Nikolai Lomakin. Ahora me gustaría especialmente contar al tribunal lo que presencié el 7 de febrero de 1942. Un mes antes, extenuado por el hambre, me enfermé. Antes del inicio de la Cuaresma, fue la primera vez que fui a la iglesia después de enfermarme, y la imagen que se presentó ante mis ojos me dejó atónito. La iglesia estaba rodeada de montones de cuerpos humanos, que incluso bloqueaban parcialmente la entrada. En estos montones había de 30 a 100 personas. No solo estaban cerca de la entrada de la iglesia, sino también alrededor de ella. Fui testigo de cómo las personas, extenuadas por el hambre, queriendo llevar a los muertos al cementerio para enterrarlos, no conseguían hacerlo y agotadas caían junto a los difuntos y morían allí mismo. La fiscalía dijo que los alemanes básicamente convirtieron Leningrado en un gran campo de concentración. Al mismo tiempo que se celebraba el Tribunal Internacional, la URSS llevaba a cabo sus propios juicios en Kiev, Kharkov y Smolensk para los habitantes de Leningrado que habían sobrevivido al sitio. Aquellos no eran simples juicios contra unos verdugos concretos, era su propio Nuremberg, pero en los lugares donde se habían cometido los crímenes. Nada puede calmar el dolor del pueblo soviético. La conciencia humana no puede aceptar que estos monstruos, asesinos a sangre fría de ancianos, mujeres y niños, sigan vivos en la tierra. Yo, como fiscal del Estado, solicito que se condene a todos los acusados a pena de muerte mediante ahorcamiento. Los materiales de estos juicios también se utilizaron en el Tribunal Militar Internacional. Debían reforzar las pruebas con las que ya contaba la Fiscalía. Debido a que entre 1945 y 1946 no existía el concepto de exterminio por hambre, en relación con los crímenes de guerra, el sitio de Leningrado solo se consideró una destrucción injustificada de la ciudad.
La idea era que, según la lógica de la guerra, un ataque contra objetivos militares dentro de una ciudad podría justificarse por una necesidad militar. Parece algo bárbaro, pero fue lo que decidieron los países durante los debates sobre derecho internacional y humanitario tanto en Ginebra como en La Haya. No obstante, ahí se acordó el principio de que la destrucción indiscriminada de ciudades se considera inaceptable. Que los monumentos fueran destruidos por los bombardeos reveló la barbarie aplicada de forma consciente por los ocupantes. El Hermitage era el museo más grande de la Unión Soviética. Ubicado en la sitiada Leningrado, fue gravemente dañado por los ataques de artillería. Se trató de un caso de destrucción de la cultura y del patrimonio cultural. El académico Josip Orbeli, director del Museo Hermitage y miembro de la Comisión para el Establecimiento e Investigación de las Atrocidades de los Invasores Nazis en Leningrado y en la provincia de Leningrado, compareció ante el Tribunal Internacional como testigo. Es a él a quien debemos la preservación del Hermitage durante la Gran Guerra Patria. Desde que empezó la guerra el 22 de junio de 1941 hasta que se cerró por completo el cerco en torno a Leningrado, Orbeli organizó la evacuación de los empleados y de los objetos del Hermitage hacia el interior del país. Además, era necesario cuidar a los niños de los empleados. El 6 de julio de 1941, el internado del Hermitage fue enviado hacia el este. Su encargada era Lyubov Antonova, que posteriormente dirigió el centro escolar del museo. Orbeli le entregó unos 5.000 rublos, que era mucho dinero en aquel entonces, sin que ella supiera que era dinero de sus ahorros. Cuando le preguntó cómo le rendiré cuentas de esto, le contestó: las rendirá ante su conciencia. El viaje fue muy duro y llegaron a la entonces provincia de Molotov, que es actualmente la región de Perm, a Liadri, el pueblo donde se ubicó el internado hasta el final de la guerra. En su declaración, Orbeli habló de la vasta destrucción de Leningrado y de su provincia, así como del daño causado al mismo Museo Hermitage. Uno de los primeros proyectiles cayó sobre el pórtico de los Atlantes. Ya ha sido restaurado, claro, pero aún pueden verse puntos donde impactaron los proyectiles. Los atlantes aún lloran. 2 proyectiles cayeron en la plaza de Palacio. La explosión reventó las ventanas del Palacio de Invierno, lo que causó un grave daño a los cuadros. Hay fotos que muestran que quedaron en pedazos. El último proyectil cayó el 2 de enero de 1944 en el techo del Palacio de Invierno. Impactó en la sala de las armerías y explotó en el techo de la Galería Rastrelli. Este es un informe sobre el coste de los daños causados a la colección y el equipamiento del Museo del Hermitage como resultado de las hostilidades. El primer documento fue redactado en 1943 y luego revisado en 1944 tras el levantamiento del sitio. Orbeli usó estos datos para presentar un informe en los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg eran de carácter contencioso. No debería pensarse que solo había una parte, es decir, la acusatoria. Muchos datos presentados por la Fiscalía fueron sometidos a un análisis crítico y detallado. Una de las preguntas del abogado defensor fue ¿a qué distancia se encontraba del Hermitage el puente que también fue afectado por los bombardeos? Insinuó que podría tratarse de un objetivo estratégico. Y Josip Orbeli respondió a 50 metros. El abogado continuó: ¿tiene algún conocimiento de artillería para concluir que el objetivo era el palacio y no el puente? A lo que Orbeli contestó: no soy artillero, pero asumo que si la artillería alemana quisiera bombardear el puente, no le habría lanzado solo un proyectil, mientras que contra el palacio, que se encuentra al lado, lanzaron 30. De esto sí tengo conocimientos. En el tribunal fue a Alfred Jodl, a quien acusaron de la tragedia de Leningrado, pues como representante del mando de la Wehrmacht dio la orden de destruir la ciudad. El hecho de que Keitel y Jodl fueran condenados también significó reconocer que existieron órdenes y acciones criminales y una jurisdicción especial en la zona de la Operación Barbarroja. Se evidenció que las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi, no sus casi 20 millones de soldados, pero sí un gran número de ellos, habían tomado parte en crímenes de guerra. A pesar de las pruebas, vídeos y testimonios documentados y presentados ante el tribunal, el caso de Leningrado no se incluyó en el veredicto
Y el sitio de la ciudad no se reconoció como un crimen de guerra. Formalmente, se sostuvo que la práctica jurídica no incluía el concepto de hambruna en la lista de crímenes de guerra. Durante el proceso se habló de organizar los segundos juicios de Nuremberg para juzgar a más criminales de guerra, aparte de los que ya se encontraban en el banquillo de los acusados. Mientras que el tribunal llegaba a su fin y todos esperaban el veredicto, las relaciones entre los aliados se deterioraban. En marzo, Churchill pronunció un discurso que ahora se considera el inicio de la Guerra Fría. Era absolutamente evidente que el mundo estaba cambiando. No obstante, cabe señalar que en los juicios de Nuremberg prevaleció el sentido común. Todas las partes estaban interesadas en que el proceso acabase. Al final, 12 de los acusados fueron condenados a muerte por ahorcamiento, otros 7 a diferentes penas de prisión y 3 más quedaron absueltos. En cuanto a los estadounidenses, estaban preparados para que algunas personas fuesen absueltas o incluso que muchos evadieran el castigo. El juez soviético Nikitchenko formuló una opinión disconforme sobre el veredicto. Expresó su desacuerdo con la absolución de Sachs, Fritze y von Papen. Él presentó sus objeciones claramente punto por punto. Habría podido imponer su voluntad. Al mismo tiempo, los demás jueces también habrían podido imponer la suya y dictar sentencias menos severas, pero decidieron llegar a cierto compromiso con la parte soviética. La ejecución estaba programada para el 16 de octubre, pero 5 horas antes de que comenzase, Göring consiguió suicidarse. Así, solo 10 de los criminales nazis acabaron en la horca. Aunque se trataba de un juicio público, la ejecución de los criminales tras el veredicto no lo fue. Fueron admitidos solo 2 periodistas de cada una de las 4 potencias vencedoras. La delegación soviética eligió a Víctor Tiomin, un fotoreportero del periódico Pravda, y a Boris Afanasiev, un periodista de la agencia TASS. Tiomin tomó muchas fotos que ahora se conservan en nuestro archivo. Al día siguiente, por la mañana, el periódico Pravda publicó un artículo de Tiomin sobre la ejecución de 10 criminales nazis y el suicidio de Göring por envenenamiento. Sin embargo, la cosa no acabó ahí y el Palacio de Justicia siguió funcionando. Solo unos días después de que terminaran los principales juicios de Nuremberg, comenzaron los llamados juicios posteriores, donde los estadounidenses, es decir, todos los jueces eran estadounidenses, procesaron a criminales de guerra de diferentes categorías. En total, llevaron a cabo 12 de estos procesos. Durante el juicio, los oficiales del mando, en particular al mariscal de campo von Lief y a su sucesor Kuchler, los jueces estudiaron todas las circunstancias relacionadas con el sitio de Leningrado que tenían a su disposición. Von Lief fue condenado a 3 años de prisión, pero fue liberado inmediatamente tras la audiencia judicial. Entonces, ¿cómo acabó la historia? Hubo una tragedia enorme. Se cometió un crimen terrible y no se castigó a nadie. En otras palabras, ese crimen sin castigo llevó a que fuese necesario mirar atrás y proporcionar una evaluación desde el punto de vista jurídico de lo que sucedió durante la batalla de Leningrado de 1941 a 1944. Desde el 2020 se han realizado 34 audiencias en la Federación de Rusia en las que se ha reconocido que la ocupación del territorio soviético por parte de la Alemania nazi durante la Gran Guerra Patria no es otra cosa que un genocidio. Durante la ocupación de 1941 a 1944, solo en el territorio de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia murieron más de 9 millones de personas. Son números enormes. Ningún otro país ha sufrido tales pérdidas. Los juicios en San Petersburgo declararon que al menos 1.093.000 personas fueron víctimas del genocidio cometido durante el sitio de Leningrado. El sitio de Leningrado es el dolor de cada familia de esta ciudad, de quienes fueron víctimas de este crimen sin precedentes contra la humanidad. Se quedaron con nosotros por el resto de la vida. El horror de los bombardeos, los incendios, todas esas tragedias. Yo incluso tartamudeaba durante la guerra. En cada uno de nuestros cementerios hay una fosa común porque a las personas las enterraban bajo la nieve. Y al derretirse la nieve, los cadáveres asomaban en la superficie.
Primero los enterraban en el cementerio Smolensk, pero luego nos prohibieron hacerlo. Cuando alguien moría en nuestro edificio, lo llevaban al cementerio Piskariovskoye. Hoy en día, cuando tenemos acceso a prácticamente todos los documentos incautados de los alemanes y nada permanece oculto, sabemos qué planes tenían, cómo querían llevarlos a cabo y qué responsabilidad tenían las fuerzas armadas nazis, no solo los rangos más altos, los mariscales de campo y los generales, sino todos los que participaron en la batalla de Leningrado, más de 350.000 soldados. Llegó la hora de llamar las cosas por su nombre y clasificarlas desde el punto de vista jurídico y así se hizo. Recopilamos pruebas del daño causado por los invasores nazis y sus cómplices. Los 45 volúmenes de materiales incluyen informes de expertos y testimonios de 50 personas que vivieron en la sitiada Leningrado. Recopilamos documentos de varios especialistas, archivistas, economistas y expertos en cultura. Además, usamos datos de archivo. Todo esto sirvió de base para los materiales que presentamos ante el tribunal. Es muy doloroso recordar todo lo que pasó durante el sitio. Lo peor fue el hambre. A pesar de ello, los residentes de Leningrado tuvieron que trabajar para que la ciudad no se rindiese. Mi mamá solía decir que era necesario. Saldremos a contraofensiva y ganaremos la guerra. Ciertamente la ganaremos. Para eso debemos hacer todo lo posible. Creemos que este es un proceso de justicia histórica. Al evaluar todas las pruebas presentadas durante el proceso judicial, el tribunal las reconoció como suficientes y completas y dictó una sentencia justa para reconocer el sitio de Leningrado como un genocidio del pueblo soviético. Los esfuerzos actuales de preservar la verdad histórica se asemejan al propósito de los juicios de Nuremberg: garantizar que el nazismo nunca más vuelva a levantarse. Es importante que se reconozca no solo a las víctimas, sino también a quienes le aplastaron la cabeza al nazismo. La Unión Soviética, el Ejército Rojo y el pueblo soviético